¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Mari Carmen Robles España, estoy cursando la licenciatura en Derecho y les voy a presentar un video del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles. Del reto 4 se llama Análisis de los Contratos Mercantiles Nacionales. Y mi asesor que me imparte el módulo se llama Efraín Hernández González y mi número de matrícula es 2302-3482. Analizando el tema, la situación de un caso práctico, bueno, nos presentan una serie de preguntas y bueno, dice la número 1, ¿qué tipo de contrato mercantil celebran las partes? Bueno, en relación a la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, define el contrato de compraventa como un acuerdo entre dos partes domiciliadas en diferentes países para crear y modificar, transferir o exigir obligaciones. La presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías en partes que tengan sus establecimientos en Estados Unidos. Bueno, en base a lo que nos dicen las convenciones, pues sí pertenece a un contrato de compraventa internacional, porque el hospital se encuentra en España y la empresa de laboratorio, bueno, se encuentra en Nueva Zelanda. La siguiente pregunta dice, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, sí se puede considerar de carácter internacional porque las partes contractuales de dos países diferentes se obligan uno a la venta y otra a la compra de un determinado bien. Esto fundamentado en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Dice que se entenderá que es un contrato internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual en su establecimiento en partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Bueno, el que observé en esta situación fue el contrato electrónico mercantil, fundamentado en el artículo 1803 de la Convención, que dice, el consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a lo siguiente: se expresa cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito o por medios electrónicos. Y bueno, pues nuestra legislación, contamos actualmente con el marco jurídico regulado por el comercio electrónico, en el que se encuentra principalmente el Código de Comercio. Dice, ¿qué obligaciones corresponde a cada uno por parte de la suscripción del contrato? Bueno, yo resumí un poco de todo lo que abarca. Esto lo vamos a encontrar también en la Convención de las Naciones Unidas, en el capítulo 2 de las obligaciones del vendedor. Las enumeré como el primero. Bueno, el vendedor hace la entrega de la mercancía. Número 2, transfiere la propiedad. Número 3, hace entrega de los documentos relacionados con la mercancía, tal y como se han establecido el contrato de compraventa internacional y en la Convención de Viena. 4, el transporte, si así se ha acordado en el contrato. Y por último, la identificación de las mercancías. Las obligaciones en cuanto al comprador se encuentra en la Convención de las Naciones Unidas, en el capítulo 3, donde dice las obligaciones del comprador es el pago de mercancía y el recibimiento de la misma. No señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debería de aplicarse? Bueno, en nuestra legislación contamos actualmente con un marco jurídico regulado por el comercio electrónico.
en lo que les comentaba en la anterior pregunta, bueno, dentro del cual se encuentra principalmente nuestro Código de Comercio. Otros marcos jurídicos en los que nos podemos basar es el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Protección del Consumidor, entre otros como es la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta ley, creó la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, el cual contiene las disposiciones, principios y requisitos que permiten equiparar el trato que se da. Esto en el artículo 8, de la Convención, donde dice que para interpretar las declaraciones y acto de las partes de un contrato de compra-venta internacional, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, en el caso de que el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. Es lo que les contaba anteriormente, de que sus obligaciones del comprador, aparte de recibir la mercancía y pagar, también tiene que checar que se cumpla con lo establecido. Al declarar terminado el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor. Esto fundamentado en el artículo 45, capítulo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Bueno, en caso de incumplimiento, se podrá optar por demandar el incumplimiento forzoso. Bueno, en el caso de incumplimiento, se podrá optar por demandar el incumplimiento forzoso, el pago de daños y perjuicios. El incumplimiento de alguna obligación de dar, hacer o no hacer trae como consecuencias la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. Cabe la posibilidad de subsanar estos incumplimientos. Sí cabe la posibilidad de subsanar los incumplimientos para no llegar a cancelarlo, porque pues considero que no se debe de cancelar. Creo que el comprador exige que se cumplan las normas establecidas del contrato, y en caso de que no, pues bueno, tendrá que hacerse responsable de pagar los daños y perjuicios si no cumple con lo establecido el vendedor. Aquí hay un apartado que dice: el comprador podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el cumplimiento del vendedor de las obligaciones que lo incumban. Artículo 45 al 50 de derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor. Esto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Y bueno, pues como conclusión para este contrato que celebra entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins Phillips, bueno, pues para prevenir futuros conflictos, tengo 3 cláusulas nada más. La primera sería estipular plazos de mercancía. Bueno, ya que si estos plazos no se cumplen, la cláusula número 2 sería el plazo suplementario en dado caso de razones exteriores que afecten el tiempo y la forma de entrega. Y la número 3 estipularía que las garantías, multas y responsabilidades en caso de incumplimiento por el plazo suplementario. Y bueno, pues sería todo. Hasta luego.